Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Construye Sentido. En el día de hoy vamos a ver un poquito, a tratar el tema de cómo hay distintos enfoques tradicionales de la psicología humana que han estado basados principalmente en el estudio del sufrimiento humano. Eh, pero cómo hubo alguien, eh, fundador de la psicología humanista, conocido como Abraham Maslow, un psicólogo eh, norteamericano, que decidió estudiar a las personas sanas, plenas y que se sentían realizadas en su vida. Entonces, descubre que el potencial humano no se despliega, no se da por casualidad, por azar, sino que más bien responde a un orden interno de jerarquía de necesidades, conocida como la famosa pirámide de Maslow a mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué pone primero en la base de la pirámide? Bueno, pone la supervivencia, luego la seguridad, más arriba la pertenencia, arriba de la pertenencia la autoestima y finalmente en la cima de la pirámide el sentido de autorrealización. Pero bueno, más adelante incluso identificó nuevas necesidades mucho más elaboradas, superiores, como la verdad, alcanzar la belleza, las virtudes propias de una conciencia más madura en el género humano. Entonces, ¿de qué va este episodio? Bueno, vamos a reflexionar un poco acerca de todas estas cosas, porque muchas personas quedan atrapadas en los niveles más bajos de la pirámide y cómo las circunstancias emocionales sufridas, vividas y aprendidas en la infancia terminan condicionando nuestra vida adulta en la forma de percibirnos a nosotros mismos y también de ver la realidad que nos rodea. Entonces, esto es muy importante porque podemos revisar cómo los cambios vitales reactivan miedos profundos relacionados muchas veces con la falta de seguridad. Y también por qué el miedo a perder amor o la aprobación mantiene a tantas personas estancadas. Entonces, en este podcast vamos a dirigir el análisis a quienes deseen comprenderse mejor, fortalecer su autoestima, a atravesar procesos de cambio con mayor conciencia y poder avanzar hacia una vida más integrada, auténtica y de libre elección. ¿Sí? Entonces, decíamos que Abraham Maslow fue uno de los grandes psicólogos que produjo un giro profundo en la historia de la psicología a fines de la década del 40 aproximadamente, mientras que la mayoría de los enfoques en ese entonces se dedicaban a estudiar la psicología, pero a nivel de las enfermedades y los problemas de salud mental, todas las patologías, eh, las psicopatologías, el sufrimiento humano y la infelicidad, pero Maslow que decide mirar en otra dirección y estudiar a las personas que se sentían felices, sanas y realizadas en sus propias vidas, para poder así descubrir qué tenían en común, cuál era su denominador común. Entonces, de allí surge esa conocida eh, jerarquía de necesidades, esa pirámide de las necesidades principales, y una estructura que le ayuda a poder describir mejor cómo se despliega el potencial humano de manera paulatina, progresiva. Entonces, Maslow concluye en su investigación de esos años, de esa época, que todo ser humano tiene 5 necesidades básicas que deben satisfacerse en un cierto orden para poder desarrollarse plenamente y sentirse realizado, ¿sí? Entonces, en la base de esa pirámide, él ubica a la supervivencia.
a la preservación de la vida, ¿sí? Ese impulso más primitivo y poderoso de la naturaleza humana, y que cuando esta necesidad está asegurada, recién ahí la persona puede empezar a avanzar hacia el segundo nivel, la búsqueda de su seguridad, ¿sí? Esa seguridad que se expresa en tener alimento, abrigo, refugio, recursos suficientes para que la vida no esté permanentemente amenazada, ¿sí? Entonces, cuando estas dos primeras capas están cubiertas, ya el ser humano puede entonces acceder a una necesidad profundamente emocional, ¿m? El sentido de pertenencia, ¿no? Todos necesitamos sentir que formamos parte, que somos aceptados, reconocidos, incluidos. Con esto tiene que ver, ¿sí? Esta necesidad es tan esencial como comer o dormir para un ser humano, ¿sí? Entonces, Maslow llamó a esas tres primeras necesidades de deficiencia, porque cuando no están satisfechas, la conciencia de la persona queda atrapada, invadida, intentando resolverlas, dejando de lado todo lo demás. Todo su interés pasa a estar en primera plana, ¿m? En la supervivencia. Pero una vez satisfechas, va a emerger la cuarta necesidad, ¿m? La autoestima. Y bueno, aquí ocurre algo fundamental, que casi todo lo que hacemos en la vida está directa o indirectamente relacionado con sentirnos valiosos o compensar la falta de ese valor interno. ¿M? La autoestima se convierte entonces en el núcleo de nuestra personalidad y determina en gran medida la calidad de nuestra vida emocional. Es clave, es fundante. Entonces, cuando la autoestima se consolida, bueno, el ser humano puede empezar a acceder a niveles más altos de conciencia en la jerarquía de necesidades, en esta pirámide, que lo que está en la cima, Abraham Maslow ubica como la propia autorrealización. Entonces, Maslow, ¿qué hace? Lo definió como el proceso de convertirse en todo aquello que uno es capaz de llegar a ser, alcanzar su máximo potencial. Bien, entonces, más adelante, incluso en su obra, amplió este modelo de la pirámide y habló de dos necesidades aún más elevadas, como la verdad y la belleza. Necesidades que han impulsado a civilizaciones enteras a crear filosofía, arte, literatura y arquitectura, no por supervivencia, sino por expandir la conciencia de lo ya conocido, ¿no? Entonces, ahora bien, si este potencial existe, la pregunta inevitable que cae de maduro es preguntarse, ¿y qué nos detiene? ¿Por qué tantas personas quedan atrapadas en los niveles más bajos de la pirámide, en esa rueda de hámster de la supervivencia, sin poder salir de ahí? Bueno, la respuesta es clara y contundente. Y les digo que es porque no se conocen a sí mismos. Aprendieron a vivir en referencia externa. No conocen la verdadera naturaleza de la existencia y de sus mecanismos intrínsecos. Desconocen cómo funciona su vehículo biológico, humano, sus emociones, su mente y su conciencia. No se cuestionan el sentido de su propia existencia más allá de lo que conocen, de lo conocido y de lo mundano. Entonces, podría decir que sobre todo el punto de referencia de ese tipo de personas es basarse en el pasado, qué ocurrió, lo que vivieron, lo experimentado por ellos mismos. Y colocan inconscientemente su origen desde el día de su nacimiento sin tomar en cuenta todo lo anterior que tuvo que existir para garantizarle su existencia. ¿Mm? Empezando por que se unieran sus padres para su concepción, todos los antepasados, el clan, la especie,
el contexto, el entorno y el espacio-tiempo que como condiciones de posibilidad permiten y financian su existencia. Entonces, todo el tejido de circunstancias y de acontecimientos que como eventos sucedidos tienen sobre todo una lógica abstracta que desde los niveles sutiles inmateriales su conciencia configura su entrada a este mundo material en forma humana. Me refiero que estamos empezando a despertar a una conciencia mayor, de una dimensión de la realidad de la existencia desde una perspectiva universal, que nos integra a todos los eslabones de la cadena que estaban sueltos sin poder explicar el verdadero sentido de estar vivos adentro de este sistema solar, en esta galaxia llamada Vía Láctea, que está en pleno desarrollo. Entonces, esta nueva mirada, este nuevo marco que a mí me brinda particularmente el aporte de la lógica global convergente y mi propio proceso, que aún continúo, es poder tomar la perspectiva desde un marco mayor, el marco de las estructuras espaciotemporales. Es lo que a mí me dio, mejor dicho, no, me dio la comprensión de cómo opera la psique, eh, que hay un psiquismo previo a la psique, y me da ese aire, ¿no? Da este aire, da esa pieza, ese eslabón faltante que eh, estaba faltando, valga la redundancia, por procesar, ese aspecto inmaterial que nuestra identidad material desconocía, ¿m? Porque nuestra real identidad que tenemos en origen es impersonal y es eterna. ¿M? Entonces, desde muy temprana edad, experimentamos en distintos grados la crítica destructiva, la falta de amor en las relaciones interpersonales y la necesidad de aprobación, supeditada a la familia, a la sociedad, al grupo de amigos, en el trabajo, a ídolos, a gobernantes, etcétera. Terminan generando miedo, duda, inseguridad, resentimiento, sentimientos de inadecuación, de no sentirse suficientes o no estar a la altura de lo socialmente aceptado o políticamente correcto. Todo ese conjunto de emociones no resueltas mantienen a la persona enfocada en sobrevivir emocionalmente, incluso cuando ya no hay una amenaza real de su integridad física. Lo conducen al autorrechazo por tener que fingir ser lo que no se piensa, lo que no se siente o no se quiere ser más. ¿Mm? Bueno, entonces eh, hay un autor, William Gleiser, que llamó persona completamente funcional a ese tipo de personas que ha logrado integrar su mundo emocional, mental y relacional, ¿sí? Poder aplicar todo lo que ordenó internamente con su trabajo propio, ¿no? Con el propio autoconocimiento. Esto te va a dar la pauta de que básicamente una persona que se trabaja estadísticamente tiene una alta autoestima. Se encuentra en calma consigo misma y con el mundo. No necesita justificarse, no necesita defenderse ni explicarse constantemente su existir. Vive de acuerdo con sus valores y no desde el miedo a perder el amor de otros o la aprobación social, por ejemplo. Pero sin embargo, la mayoría de las personas no llega a este nivel y por eso buscan validación afuera, validación externa, dudan de sus decisiones, se paralizan ante el cambio, se sienten frustradas, porque han depositado toda su fe en otros, delegando su propio poder personal interno desde lo más profundo de su ser. Entonces viven desconectados de sí mismos, solamente para complacer a los demás,
postergando su existencia, una existencia plena que podrían eh, vivir día tras día. Entonces, el miedo que subyace siempre es el mismo. Cuando nos decimos internamente, si hago algo diferente, puedo perder el amor de tal o cual, la aceptación o perder la seguridad de tal o cual persona o grupo de pertenencia o situación. Y así muchas vidas quedan en pausa, estancadas durante años, durante décadas. Entonces, es importante comprender también la diferencia entre admiración y envidia. Admirar es sano, motiva, pero la envidia y el resentimiento, en cambio, generan una actitud emocional invalidante que bloquea todo entendimiento, toda posibilidad de crecimiento personal, a partir de tomar las medidas de lo que haga falta para mejorar y crear habilidades nuevas. Tienen todo esto eh, en punto ciego. No se cuestiona que puede haber una solución más allá de lo que creen poder ver de sí mismos. Entonces, las emociones distorsionan la percepción y nos predispone a validar ideas pesimistas, sin razón evidente, basados en apariencias, en creencias infundadas muchas veces. Y en momentos de cambio, como una mudanza, puede ser un nuevo trabajo, una separación o el nacimiento de un hijo, la inseguridad puede reactivarse con mayor fuerza y es normal que eso pase. Pero si no me ocupo de contener y regular mis propios desbordes emocionales es porque nunca me detuve a conectarme con lo que verdaderamente a mí me importa y que desconozco cómo me opera. Desconozco el resto de las escalas que me componen y que también me están operando por estar enfocado solo en vivir únicamente desde mi ego, desde lo conocido, desde lo familiar, desde lo que me aporta solamente seguridad, desde el miedo a lo nuevo, al cambio, a los desafíos. Entonces ese yo que creo ser, sin saber, es un personaje que interpreto, un papel de muchos y que muchas veces lo escribí sin un guión predeterminado. Pero bien, volviendo al tema de dónde provienen todas estas sensaciones de no adecuación, de insatisfacción, de miedo, de inseguridad, etcétera, bueno, vienen de las memorias más remotas de hace decenas de millones de años y de la aparición de las primeras formas de vida en el planeta Tierra durante las primeras etapas evolutivas de la Tierra primitiva en proceso de desarrollo. Cuando esas primeras formas vivas aparecen, eh, sienten que su seguridad interna se ve amenazada por algo externo. Entonces, la conciencia se les reduce a una sola cosa, y es que toda la energía psíquica se orienta a recuperar esa estabilidad perdida. Y ahí es cuando se activa el cerebro primitivo, llamado reptiliano, en nosotros, como especie humana, a nivel de nuestro sistema nervioso central, se activan esos programas de supervivencia, que se encuentran en el tallo cerebral. Y todo lo que es la parte del cerebelo. ¿m? Entonces, se activan programas de supervivencia de la especie, de especies que nos precedieron, porque tienen todo el sentido biológico de adaptación. Los primeros seres vivos necesitaron adaptarse a los cambios que iban atravesando del entorno.
de ese medio ambiente en esas épocas, en los principios, en la primera etapa de la vida sobre la Tierra, a lo largo de su evolución. Y que, por ejemplo, el doctor Hammer descubre y detalla ya a principios de los 80 con sus 5 leyes biológicas, un aporte que fue revolucionario, que aporta valor al día de hoy, porque es maravilloso de comprender cómo se comunica y expresa nuestro cuerpo físico, ayudándonos a resolver un conflicto que en determinado momento no pudimos procesar. Entonces, eh, este doctor alemán, oncólogo, funda la nueva medicina germánica. Fue un prestigioso médico oncólogo alemán que pudo constatar la existencia de este lenguaje del cuerpo, de la biología, a través de síntomas, enfermedades y dolencias, localizando las capas germinales a las que responden, y cómo el primer marcador de supervivencia, heredado desde el principio ya de la vida, eh, por los primeros microorganismos unicelulares como la famosa ameba, los primeros protagonistas de los cuales descendemos y compartimos como ancestro común todos los organismos vivos. Cuando la vida surge en este planeta alrededor de 4.000 millones de años aproximadamente, que dan como resultado eh, la propia evolución atmosférica terrestre, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias son los primeros seres vivos que han evolucionado, generando sistemas químicos esenciales para la vida. Fueron los primeros capaces de crecer solo con sol, agua y aire, y aprendieron a salir de su medio acuoso del mar en búsqueda de aire, aprendiendo a respirar oxígeno y a nadar, poniendo en marcha una serie de mecanismos metabólicos que purifican el agua de la tierra y haciendo los suelos más fértiles, por ejemplo, manteniendo las concentraciones de oxígeno atmosférico y produciendo reservas nuevas de gases reactivos para preservar el ciclo de la biosfera en equilibrio con todo el medio ambiente, garantizando su equilibrio, dando la posibilidad de conservar y perpetuar la vida a todos los habitantes de todas las especies en este planeta. Son fundamentales. Por eso, atravesar crisis, cambios, conflictos, sentir inseguridad, incluso sentirse amenazada la existencia, no es nuevo ni solamente propio del género humano, porque todas las especies, animales, vegetales, hongos, tuvieron que atravesarlo, volverse capaces de aprender y de crear recursos nuevos, con programas de supervivencia que les permitieron justamente la subsistencia, eh, hacerse de los recursos necesarios para transmitírselo genéticamente a su descendencia, ¿m? Y puedan garantizar su subsistencia a las nuevas generaciones, ¿m? Puedan recibir ese instinto que activa ese programa automático cuando se presenten las condiciones similares de peligro inminente ante la falta de oxígeno o no poder respirar, beber, comer, procrear para perpetuar la especie, ¿no? O sea que luego de ese marcador de la sobrevivir, poder lograr captar el oxígeno, poder respirar, poder beber, comer y defecar y procrear, surge la necesidad de protección como programa aprendido, ¿sí? Que portamos en la memoria celular como un tipo de inteligencia guardada, heredada de los primeros seres vivos, estos microorganismos como las bacterias, cuando aprendieron a salir del agua y a desplazarse en tierra y necesitar protegerse del clima, protegerse el propio nido de ataques de futuros depredadores que andan al acecho en ese momento, ¿sí? Eh, entonces comprender todo esto hace que podamos ver cómo nos opera nuestra biología en automático. Tiene sus propias leyes, sus propios axiomas, sus propios programas.
Y cuando no estamos conectados con ella, con nuestro cuerpo, ni somos conscientes de que nuestro cerebro usa los programas heredados que porta y que inconscientemente se activan y nos dan una carga química muchas veces insoportable, pero que nosotros las interpretamos desde nuestro poco alcance como si fuera culpa de algo que comí o que otro me hizo, y que nos lleva directo a identificarnos con la culpa por una respuesta generada instintivamente, sin cuestionarla, sin evaluar, sin revisar esa respuesta excesiva o exagerada por no razonar en tiempo presente si es pertinente o no que le haga caso, que le dé crédito. Es decir, si es compatible o no, si me sirve o no con la realidad objetiva que estoy transitando en el hoy, en el presente. Entonces, convertirse en una persona completamente funcional no es un destino inmediato, es un proceso, es un camino de autoconocimiento, de integración, no solo emocional, sino de cuerpo, mente y contexto, ¿sí? Y ubicarnos en el contexto en el que estamos viviendo hoy por hoy para poder expandir la conciencia propia y saber que solo soy una fracción, una parte de esa gran totalidad que es la existencia, y traigo un valor agregado para aportarle, que es único, que es original y que es propio. Pero es todo un proceso de autodescubrimiento y todo un recorrido que suma capas nuevas de aprendizaje a lo que ya tenía o a lo que traigo, y que va abarcando cada vez mayores elementos de la realidad, desde lo más individual a lo más colectivo, incluyendo cada cosa en el marco contenedor que le corresponde y trabajando en la mejora de lo que va a ser el mejor futuro de la vida sobre la Tierra y que estoy invitado a formar parte. Así que bueno, hasta acá por hoy lo dejamos. Si este contenido te resuena, si esta reflexión te hizo sentido, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar tu comentario, a poder compartirlo con otros, a este episodio con quienes busquen empezar un genuino proceso de crecimiento personal desde otra cosmovisión y desde una aplicación terapéutica, evolutiva y trascendente. Así que bueno, puedes acceder a mis servicios en el link que te dejo a continuación. Así que muchas gracias por tu escucha atenta, por estar del otro lado. Así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.